A lo largo de estos últimos días, hemos escuchado en esta Asamblea General dos narrativas. Ahí lo tienen, el canciller de Venezuela, Iván Gil, comenzando su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, como si estuviera presentando un espectáculo de buenos y malos. Según él, hay dos narrativas, la de los oligarcas imperialistas y la suya. ¿Qué tan cierta es esa narrativa? Vamos a desmenuzarla. El discurso de los oligarcas y sus satélites, dirigidos por el gobierno de los Estados Unidos de América, arremeten contra la Carta. Claro, no podía faltar el enemigo favorito de siempre, Estados Unidos. Gil afirma que Washington está arremetiendo contra la ONU, pero irónicamente, Venezuela sigue siendo miembro de esta organización, disfrutando de todos sus beneficios. ¿No parece eso un poco contradictorio? Las oligarquías recurren a expresiones políticas que creíamos ya superadas, como el fascismo y el nazismo. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Fascismo, nazismo, supremacismo blanco. Iván Gil suelta todos los grandes términos, pero ¿no es un poco extraño que, mientras acusa a otros de supremacismo, su propio gobierno esté liderando un régimen que reprime a su propio pueblo y que no ha tenido elecciones libres en años? Donde Israel ha asesinado decenas de miles de niñas, niños, mujeres y hombres inocentes. Este fue uno de los momentos más duros del discurso. Gil llama a Israel una maquinaria de muerte, pero mientras critica a Israel por supuestos crímenes, omite mencionar los informes de derechos humanos que denuncian torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Después de la derrota de Ucrania en su aventura nazi, pretenden ahora llevar la guerra y el terrorismo a la gran Rusia, la cual, como nos ha enseñado la historia, siempre saldrá victoriosa. ¿Siempre saldrá victoriosa? Parece que Iván Gil ha decidido convertirse en el vocero no solo de Venezuela, sino también de Rusia. ¿En serio? Defendiendo a un país que ha invadido a su vecino mientras habla de paz mundial. ¿Doble discurso? Definitivamente. Señor presidente, la ilegal aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra pueblos enteros por parte de Estados Unidos de América y de la Unión Europea representa una flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas y de toda forma de norma de derecho internacional. Estas medidas se constituyen en violaciones en masa de los derechos humanos. Aquí está el otro tema favorito de siempre, las sanciones. Gil las llama crímenes de lesa humanidad. Pero ¿por qué existen esas sanciones? Quizás por los delitos de su propio gobierno, las violaciones sistemáticas de derechos humanos y el colapso económico que ha dejado al pueblo venezolano sumido en la pobreza. Uno de ellos, cuyo efecto nocivo aún persiste, es el despojo de los derechos soberanos de Venezuela sobre nuestra Guayana Esequiba. Ese robo... Y aquí viene el tema de la Guayana Esequiba, territorio que Venezuela reclama desde hace más de un siglo. Según Gil, el referéndum del 2023 le dio a Venezuela un mandato ineludible. Pero, ¿realmente ese referéndum refleja la voluntad del pueblo cuando se llevó a cabo en medio de una crisis humanitaria sin precedentes? Señor presidente, los pueblos dignos que luchan por su soberanía e independencia también han levantado su voz en estos espacios y deben ser escuchados. Iván Gil no pierde oportunidad de apoyar a sus aliados, Cuba, Nicaragua. ¿Será que Gil olvida mencionar que estos pueblos dignos están gobernados por regímenes autoritarios que reprimen a la oposición y mantienen a sus ciudadanos bajo un estado de represión constante? Desde la cruel e inhumana aplicación de un feroz bloqueo económico, comercial y financiero, con casi 1.000 sanciones que han costado a nuestra nación 642 millardos de dólares. Otro argumento reciclado, el bloqueo. Según Gil, las sanciones han costado a Venezuela cientos de miles de millones. Pero, ¿y la corrupción dentro del gobierno de Maduro? ¿El mal manejo de PDVSA? Eso, curiosamente, no lo menciona. No importa quién sea el jefe del imperialismo estadounidense que hable en esta tribuna dentro de un año. Tengan por seguro que la voz clara y rebelde del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela seguirá presente en este foro bajo la firme conducción del presidente Nicolás Maduro Moro. Con Bolívar decimos, Dios concede la victoria a la constancia. Y, por supuesto, terminamos con la cita de Bolívar. No podía faltar, pero si Bolívar viviera hoy, ¿qué pensaría de un gobierno que ha saqueado a su propio país y sumido a millones en el exilio? ¿Realmente esta es la constancia que él soñó? Y así concluye otro discurso del régimen de Maduro en la ONU, lleno de acusaciones, contradicciones y, sobre todo, un intento desesperado por desviar la atención de la verdadera crisis, la que ellos mismos han creado en Venezuela. Nos vemos en el próximo video. No olvides comentar y darle like para que más personas vean este video. Y, si te interesa, aquí tienes un video relacionado.